15 horas 26 minutos, estamos de vuelta. Don Carlos Salas, ¿cómo está usted? Muy bien, estupendo. Un auténtico placer recibirle. ¿Para hablar de qué? De Venezuela. Aquí hemos seguido día a día, desde hace meses, la auténtica tragedia venezolana. La hemos enfocado fundamentalmente como, a la forma más fácil de entenderlo, como un conflicto de división de poderes que dejan de estar divididos. El Ejecutivo de Maduro, el Legislativo de la oposición, del Parlamento, que es la oposición que ganó en las elecciones legislativas, y luego el judicial, que ha sido objeto de disputa entre unos y otros y el que Maduro finalmente parasitó. ¿Dónde estamos ahora? En la pretensión del Ejecutivo de anular al legislativo vigente para formarse un legislativo propio, que es esa Asamblea Nacional Constituyente de la que habla Maduro. Y el judicial, de momento, a favor de Maduro, del Ejecutivo, pero con la pistola en la cabeza. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahora es el momento en el que ya nadie sabe nada, porque la política ha dejado de ser institucional y pasa a hacerse en la calle. Y si alguien conoce el chavismo y el régimen bolivariano desde el principio, desde que muchos pensábamos que un régimen así podía venirle bien a Venezuela, ya ve usted, es precisamente Carlos Salas, que ha seguido esa información, primero por razones afectivas de vínculo personal a Venezuela y luego por interés periodístico, claro. Exactamente. Pues vaya catástrofe. Vaya catástrofe. Qué barbaridad. Es un verdadero drama, y lo peor de todo es que nadie sabe cómo puede acabar. Yo he pensado mucho en cuáles podían ser las salidas a este dramón. Iba a decir culebrón venezolano, pero ya no es un culebrón, es un dramón venezolano. Sí. Y se me ocurre que hay varias. La primera es elecciones. Bueno, esa está descartada. No va a haber elecciones generales, no va a haber elecciones presidenciales, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Porque a Maduro no le interesa. No le interesa porque sería inmediatamente sacado del poder. Y claro, y él si lo saca más directamente a la cárcel, además. Es lo que te iba a decir. Es decir, en esta hipótesis que sería la convencional, es decir, hagamos elecciones, el problema es que habrá una élite del poder que será desalojada. Pero esa élite del poder no es, como decir, un partido de gente que se va a su casa a descansar. No, sino que hay de todo, y además acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Exacto. O sea, narcotráfico, crimen, se pueden probar crímenes, se le pueden achacar todos los crímenes que se han cometido hasta ahora, 40 en las últimas manifestaciones. Luego, la ruina, la mala gestión, la depauperación del país, y encima el manejo del bolívar, las divisas. Es decir, si te dan una empresa y tú la arruinas, pues tienes que dar la cara ante el Consejo de Administración. Claro, efectivamente. En este caso, no es que la arruinado, es que ha habido una especie de plan criminal para tomar el poder y destrozar el país. Eso te lleva directamente a la cárcel. Seguro. Con lo cual, la salida convencional de hagamos elecciones, que es un poco lo que dijo Rajoy el otro día, por cierto, eso no tiene... No, y además la prueba es que el año pasado tendrían que haber tenido lugar las elecciones para gobernadores y alcaldes. No, porque perderían todo el poder local. Y segundo, tendrían que haber habido también el referéndum, obligado por la Constitución que creó el propio Chávez. Era la mitad de mandato de Maduro. El famoso revocatorio. El famoso revocatorio, es decir, que es la posibilidad de que tú puedas quitar a mitad de mandato al presidente. Tampoco eso tuvo lugar. Y entonces, ¿qué queda? Las elecciones presidenciales, que teóricamente van a ser el próximo año. No va a haber elecciones presidenciales. Y la prueba... bueno, no pues muy sencillo, porque lo que se ha montado ahora de Asamblea Constituyente es eso. Él ve que ya está con el reloj tic-tac, 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 y le quedan muy pocos meses. No, va a salir del poder, o sea, no tiene popularidad, la gente está en contra de ella, presión internacional, y él sabe que él y los suyos van a ir a la cárcel, con lo cual, ¿qué dice? Bueno, pues voy a crear una nueva asamblea, se inventa una asamblea constituyente. Realmente es un soviet, porque no es una asamblea que se convoque con elecciones generales, universales, secretas, no, él es una cooptación, él elige dentro de sus filas, sus partidos, sus asociaciones chavistas, a los que van a formar parte de esa asamblea, con lo cual, pues claro, ellos van a nombrar otra vez a Maduro. Esa es la prueba, no va a haber elecciones presidenciales. Esto último de lo que hablas es extraordinariamente interesante, porque es lo que la mayor parte de la gente desconoce. Es decir, desde el origen en el régimen bolivariano hay una especie de instancia nueva dentro de cualquier concepción normal de un régimen político, que es una cierta capa de población convertida en clientes institucionales, oficiales, formales del régimen. Gente, vamos a ver, ¿por qué no están trabajando? ¿De dónde han salido? Pero el otro día hablaba el ministro de Defensa, Padrino, de 400.000 milicianos armados. Sí. 400.000. Sí, sí. Fíjate tú que cuando ya en el intento, en el
en el golpe que hubo, poco antes del golpe que hubo contra Hugo Chávez, esa rebelión popular que acabó en golpe en el año 2002, yo estaba en Venezuela un mes antes y yo me senté al lado de lo que era el vicepresidente del país, José Vicente Rangel, y por casualidad le hice esa pregunta: si hubiera un golpe de Estado contra Hugo Chávez y contra ustedes, ¿qué pasaría? Y él me dijo: nosotros en 24 horas somos capaces de poner en la calle a 1 millón de milicianos. 1 millón. A lo mejor era un farol, pero pone tú 300.000. Y fue lo que pasó, es que fue lo que pasó. Fue lo que pasó. No estaban armados, pero sí iban armados con móviles, se comunicaron, entonces tomaron el Palacio de Miraflores y devolvieron el poder. Entonces, en este caso yo sí me lo creo, porque es que lo ves en la calle, lo ves en los vídeos, que son los círculos bolivarianos, ahora son los colectivos, y que son gente que son criminales, es tu banda, son tus sicarios. Son los que matan a la gente, les amedrentan, los persiguen, y tiene a toda esa gente. Pero el clientelismo ese del que hablabas antes, que es la gente que apoya al régimen, eso fue en una etapa en la que había dinero y entonces el Estado iba regalando y compraba las voluntades sobre todo de la gente más modesta, que no tenía nada. No los sacó de la pobreza, recuerden, no los sacó de la pobreza, sino los tenía mantenidos, con ayudas, con cositas, pero cualquiera que viajara a Venezuela, Caracas, veía que los barrios pobres, sí, seguían siendo barrios pobres, pero tenían una escalera mecánica, gran cosa, es decir, no lo sacó, tenía una escalera mecánica. Entonces, esa gente incluso se ha rebelado contra Chávez, contra Maduro, y piensen una cosa: en el año 2002, 2003, que había rebeliones callejeras, eran de la clase media, media alta, y se agotaron, no pudieron hacer nada. Lo que ustedes están viendo ahora en los vídeos, que estamos viendo todos los días, no es gente de la clase media, son gente, además lo hablan, son gente modesta, que viene de los barrios pobres. Todo el pueblo de Venezuela está en la calle, de todas las clases sociales, de toda orientación, incluso gente que había sido chavista. Si ha logrado Maduro algo, es unir a la población venezolana en contra de él, y eso se puede ver en las manifestaciones y en las víctimas, por supuesto. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha fallado? O sea, cuando llega Chávez es el andaluz, perdona, Chávez al poder, Venezuela es un país muy rico, enormemente corrupto y con unos problemas de injusticia social tremendos. Esto no lo puede negar nadie. El programa de Chávez inicial recuerda mucho a lo que fue el programa de eso que se llamó en Europa la nacionalización de las masas, es decir, que no quede nadie fuera de los beneficios del progreso, la periferia social al centro. Y era una buena idea, es lo que había que hacer. Pero no ha hecho nada de eso. Claro, el petróleo, que es el maná de Venezuela, estaba entonces a $14 por barril. Durante la primera etapa de Chávez va subiendo, con lo cual él tiene más dinero y él emprende una serie de planes sociales que casi nadie en Venezuela discute en el principio, es decir, programas para alfabetizar, programas para misiones, las misiones, claro. Programas para... Y muchos la apoyaron, yo entre ellos. Me parecía una gran medida, sobre todo para disminuir las diferencias sociales que en Venezuela... objetivamente hacía falta. Exacto, claro. Hacía falta. Pero ¿qué pasa? Que eso se convierte al final, empiezan a entrar los servicios secretos cubanos, la influencia ideológica de los cubanos, y luego... si tú empiezas a repartir dinero, después de que te ha tocado la lotería, llegará un momento en que si lo repartes todo y no lo inviertes, se te va a acabar. Entonces la gente dirá, bueno, sigue dándome dinero, que me gusta comer gratis y tal. No, es que se me ha acabado. Se le empieza a acabar el dinero y, claro, Venezuela ha pasado, es un país con un crecimiento demográfico enorme. Y la gente, claro, demanda más. No tiene recursos, no son capaces de planificar, descuida sus otras fuentes de ingreso, las instalaciones, no es capaz de poner otra energía, como energía eléctrica producida no por el gasoil o por el diésel, sino por centrales termoeléctricas que se le instalan empresas españolas, arruinan la economía, las presas, el Gure y todo. Es decir, se va cayendo a pedazos porque el dinero lo va regalando a Cuba, a Nicaragua, a otros países, y al final se queda sin recursos. Se va quedando sin recursos y entonces, en lugar de aceptar eso, lo que hace es, se va atrincherando en el poder. Recuerda que en las últimas elecciones de Chávez él gana ya por los pelos, y Maduro teóricamente no ganó, sino que él realmente traficó con los últimos votos. Pero bueno, y entonces es un país sin recursos, con una élite que vive de eso, y para comprar a los militares, que son los que se pueden rebelar, lo que hace es dar a los altos mandos, organizaciones, empresas públicas. Y no hay que olvidar que en todo este proceso Chávez nacionaliza. Si vas a nacionalizar para que funcione mejor, ok, no hay problema, pero es que nacionaliza y eso se va abajo. Los empresarios son los que sabían. De eso te quería preguntar precisamente, porque en Europa hemos vivido procesos de nacionalización de las masas y de desarrollo y tal con empresas públicas, pero digamos con una élite tecnocrática, Francia. Solo tecnocrática, o España, muy buena. Sí, Francia, España. Claro, aquí el problema,
bueno, no sé si habrá sido el problema, pero me llamó la atención. Es que es empezar el asunto y la gente de PDVSA, por ejemplo, se marcha. Claro, los técnicos. Claro, eran técnicos muy buenos, una empresa pública, pero como ellos se rebelan contra Hugo Chávez hace una famosa lista y los echa a todos. Entonces estos técnicos, que eran una élite súper preparada, se va del país, se van a otras empresas petrolíferas. Pero aparte de eso, empresas agropecuarias las nacionaliza diciendo, no, esto es del pueblo. Expropiese, vale. ¿se acuerdan? Claro, expropiese, va, centros comerciales, expropia centros comerciales, empresas agropecuarias, cafeteras, alimentación, ganaderías. Entonces, si usted va a poner a gente hábil, bien, pero pone a gente que no tiene ni idea de lo que es una cuenta de resultados, un balance. O sea, pone a gente como Maduro, que son gente que iletrada y que no sabe. Pueden conducir perfectamente un autobús, pero conducir una empresa es otra cosa. Y arruinan lo que es la base de la productividad del país, de un país muy rico, y lo van arruinando. Bueno, ahora mismo la situación es complicadísima. Es decir, esta gente, ya el problema ya no es solo el problema de que sean más o menos tiránicos, más o menos no sé qué, sino que son unos zotes, con lo cual aquello no se va adelante de ninguna manera. En el ejército parece que hay ciertos talentos, pero aquí hemos puesto un par de veces los desfiles. Es el ejército de Corea del Norte a ritmo caribeño, es una cosa alucinante. Y por otra parte parece que la oposición es evidente que está muy dividida y, según dice el nuncio vaticano, también el gobierno está dividido, lo que hace muy complicado ahora que haya un mínimo diálogo. Yendo por partes, en la oposición, ¿qué pasa? ¿Sabe lo que quiere? La oposición por ahora está relativamente unida porque tiene un enemigo común, es la teoría del enemigo. Si señalas un enemigo, al final vas a unir incluso a los que no eran muy amigos tuyos. Entonces, a medida que la situación se empeora, pues la oposición se va uniendo. Es verdad que hay muchas facciones, pero ahora el objetivo común es tratar de mantener una lucha y un objetivo que es contra el gobierno, manifestaciones, etcétera. Pero siempre hay discusiones. Que siempre nos queda la duda, ¿qué pasaría si al final cae Maduro y la oposición llega al poder? ¿Qué es la oposición? Si son un montón de partidos, ¿volveríamos a lo que pasa en Venezuela durante décadas, que es la pelea de unos y otros? Bueno, eso para mí es secundario, porque lo principal es, da igual si la oposición está unida o no, ahora el problema es que hay que echar a Maduro, y él no se va a ir por ningún sistema legal, razonable. No, por eso es que aparecen otros escenarios. ¿Qué escenario puede haber? Una rebelión de los mandos medios, porque son los que no tienen ni empresa, ni dirigen nada, no tienen medios. Y estos son más conscientes y estos pueden, de hecho, a muchos de ellos los detienen, porque los servicios secretos cubanos los tienen detectados. Saben cuáles son los sospechosos y cuando sospechan se llevan, parece que han detenido hace una semana 80 de ellos. Otra cosa que podría pasar es una especie de rebelión de las bases de la Guardia Nacional y de la policía, que son los que están en la calle peleando contra los manifestantes. Sí. Ellos están cansados, su familia está del otro lado, ellos no son ricos, son gente que viene de barrios modestos. Pues si ellos dijeran al unísono, bueno, vamos a dejar las armas, no vamos a parar más esto es el pueblo, claro, esas manifestaciones ¿a dónde irían? A dos sitios. Primero, al Palacio de Miraflores, para tomar el centro de gobierno, la Moncloa venezolana, y luego al Fuerte Tiuna, que es el cuartel general donde vive Maduro y su familia, y claro, eso sí que está lleno de militares. Esa sería otra de las opciones. ¿Consecuencias? No las sé. Otra de las cosas podría ser un magnicidio. Alguien que se le volviera medio loco y que o se inmolara o que con una escopeta un suicidio como el de Getulio Vargas, esos que de repente aparece con un tiro en el corazón. Sí, ¿no? y que en una manifestación pues lo asesinara, o servicios secretos extranjeros que pusieran un agente, un francotirador y que se lo cargaran. ¿Consecuencias? Inimaginables, no las conozco todavía. Entonces, estos más o menos, estos son los escenarios básicos que pueden pasar en Venezuela. Y hay uno del que se ha barajado últimamente, que es la salida de Maduro del país. ¿Pactada o no pactada? Si es pactada y negociada, pues tendría que ser muy rápida, porque incluso si no es pactada, tendría que ser muy rápido. ¿Por qué lo digo? Porque tendrían que salir en aviones. Pero es que los aviones tienen un número limitado de asientos y no hay suficientes aviones para llevarse a toda la cúpula chavista. ¿A dónde? A Cuba, país que conocemos, que todos adoramos, a Corea del Norte, donde hace un frío tropical, por llamarlo de alguna manera fascinante, o Zimbabue, que como todo el mundo sabe es un país puntero. Entonces, si sale de una forma negociada o no, el problema es ¿cuántos caben en el avión? Y eso lo dijo el director del Diario Nacional, dijo, me han pasado un plan de escape
de Maduro y sus secuaces para salir de Venezuela de una forma rápida en cuestión de 24 horas. Cuando cae el poder así, el poder de dictaduras, cuando cae, se derrumba, no cae, se derrumba. Se derrumba, sí, entonces, aplasta. viene el caos general. O sea, y hay consecuencias, también digo lo mismo, no se saben. Pero de lo que hemos hablado aquí, que es elecciones presidenciales, que no va a haber, rebelión de militares, que puede ser un caos, rebelión de la base, de la policía y de la Guardia Nacional, un magnicidio o al final una salida negociada o no, son dramáticas. O sea, todo eso va a tener unas consecuencias que nadie es capaz de predecir. Por eso, cualquier cosa, cualquier salida de escenario, al final tendría una conclusión. Todo lo que pase va a ser dramático. Es un país que iba a decir que está yendo hacia un agujero negro, no, ya está dentro del agujero negro. Eso es lo lamentable. Ahora se trata de que eso que se llama la comunidad internacional sepa qué hacer, que tampoco lo sabe. Hay presión diplomática, presión política. Algunos venezolanos sueñan con una posible intervención militar de un país que todos conocemos, que sería Estados Unidos, pero eso yo veo que no va a ser posible. Primero, porque para el norteamericano medio Venezuela no es una amenaza. O sea, no está en su lista de prioridades. No es una amenaza. Segundo, porque para la mayor parte de los países iberoamericanos esto no es bueno, es decir, no ven a Estados Unidos, la admiran, pero también que no se repelen, no quieren porque ya ha pasado mucho. Entonces, también es un mal escenario. 20 segundos que nos quedan para agradecerle a Carlos Salas que haya estado aquí. Gracias. Haciéndonos, maestro, muchísimas gracias. Vale.